un gusto saludarlos de nuevo, mis queridos hermanos, allí donde se encuentran. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión quiero invitar a ustedes a que lean conmigo la palabra de nuestro Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, desde el versículo 21 hasta el 28. Dice así la palabra del Señor: Jesús anuncia su muerte. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Amén. Creo que todos nos alegramos cuando se predica la palabra de nuestro Dios, porque en la palabra de nuestro Dios, en el Santo Evangelio, tenemos muchas bendiciones, muchas promesas y muchas enseñanzas útiles para la vida presente, y también mucha fortaleza en Cristo Jesús. Pero en el Evangelio hay diferentes aspectos, y uno de ellos en esta ocasión vamos a considerar el Evangelio de la cruz, el Evangelio del sufrimiento. Hablaremos también de la cruz del cristiano, y en el sentido de que la cruz significa o tiene un alto significado para la vida cristiana. Basado pues en este pasaje de San Mateo capítulo 16, tengo algunas preguntas. ¿Por qué dijo el Señor: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame? ¿De qué cruz hablaba nuestro Señor Jesucristo? Y es importante para el cristiano del siglo XXI hablar de la cruz de Cristo o del Evangelio de la cruz. Pues las tendencias nos muestran otra cosa. ¿Y en qué consiste el significado de la cruz del cristiano o ese evangelio de la cruz? Vamos a meditar en esta ocasión recordando o teniendo en cuenta que el pseudo cristianismo, el falso cristianismo del siglo XXI tiene la tendencia a omitir este tema. Es decir, este tema ya no es de interés para el cristianismo moderno. Además de que omite el tema de la cruz del evangelio, también prefieren algún símbolo de la cruz en el templo, o quizá en el cuello o en el bolsillo, o de alguna manera pensar que llevan la cruz de Cristo o la cruz del evangelio. Y en este sentido es que el pseudoevangelio no tiene interés en hablar del evangelio de sufrimiento o del evangelio de purificación, sino de una cruz que puede ser hasta romántica, pudiera ser hasta una cruz que le recuerde el amor y solo el amor. En ese sentido es que hay un evangelio que tiende a despreciar la cruz del evangelio. Y ahora vamos a ver nuestro primer punto, amados hermanos, y primeramente, la cruz del evangelio significa o representa el costo de nuestro llamado, el sufrimiento por causa
de la verdad, el sufrimiento por causa de estar unido o apegado a Cristo, y representa, amados hermanos, la causa del evangelio. Si recuerdan, hermanos, una de las bienaventuranzas que el Señor Jesús mencionaba en el Sermón del Monte es: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y agregó: alegraos y gozaos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es decir, en el evangelio hay un aspecto. En el evangelio hay un elemento que es el sufrimiento, y en primer lugar el evangelio de la cruz implica pues el costo, el sufrimiento por causa de su nombre, por causa de su verdad y por causa de su fidelidad. En la Santa Cena también tenemos una señal cuando participamos de la copa. La copa que el Señor Jesús tomó, la copa de la cual iban a participar también sus discípulos, era la copa del sufrimiento. El Señor Jesús, cuando sus discípulos, cuando dos de ellos le pidieron el sentarse, uno a su derecha y otro a su izquierda, el Señor Jesús les dijo: ¿podéis acaso beber de la copa que yo beberé, que he de beber, o ser bautizados con el bautismo que seré bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Y el Señor Jesús le dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no no está permitido. Y en ese sentido es, queridos hermanos, que la copa es una copa de sufrimiento, ¿sí? Es una copa de amargura. Y esto es lo que representa el evangelio auténtico, el evangelio de la verdad o el santo evangelio, como lo hemos venido describiendo. Sin embargo, un evangelio liviano, un evangelio moderno no acepta el sufrimiento, porque los creyentes que son de este tipo, de esta apreciación, pues prefieren buscar algo más sensacional, más bonito, más sabroso, algo más adecuado a sus gustos, pero no aceptar ese evangelio de la purificación que implica sufrimiento, porque en la fidelidad hay pruebas y en las pruebas hay sufrimiento. Y el Señor Jesucristo dijo, según este pasaje que hemos leído: porque el que quiera salvar su vida la perderá. Porque muchas veces deseamos la vida a nuestro modo, a nuestra manera, pero en el evangelio es necesario llevar nuestra cruz, como dice aquí nuestro pasaje. Entonces, el pasaje que leímos también nos habla que el Señor Jesús empezó a declararles a sus discípulos todo lo que iba a sufrir en Jerusalén de parte de los ancianos, escribas y de todos los líderes religiosos. Y Pedro lo vio extraño, Pedro vio increíble o inaceptable que su maestro quisiera ir a Jerusalén para sufrir, ¿sí? Y entonces lo llamó aparte y empezó a reconvenirle y le dijo: ten compasión de ti mismo, que esto no te acontezca. Y por eso el Señor Jesús reprendió a Pedro, ¿verdad? Quítate de delante de mí, Satanás, le dijo, porque en el evangelio tanto nuestro Señor Jesucristo estuvo dispuesto a pagar el costo, a sufrir el costo de la fidelidad de la palabra, como también el creyente de este tiempo tiene que estar dispuesto, preparado para lo que implique la obediencia, la fidelidad, el trabajo y el hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a pasar a un segundo punto: el evangelio de la cruz o la cruz del cristiano, que también es un tema que implícitamente va a la par. Y en segundo lugar, significa nuestra crucifixión. El creyente debe ser crucificado juntamente con Cristo. Si ya vimos que el seguir a Cristo implica un sufrimiento,
Entonces, el seguir a Cristo también implica la muerte y eso no es opcional, hermanos. El seguir a Cristo es morir, pero ¿en qué sentido? Ahora vamos a ver en qué sentido. La palabra de Dios nos va a enseñar, dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, hermanos, hablar del evangelio de la cruz, ese evangelio que predicaba el apóstol Pablo y por el cual en cada ciudad, en cada lugar a donde iba, se alborotaba la gente y hacía problemas y persecuciones a causa del evangelio. Ese mismo evangelio es el evangelio de hoy, el auténtico evangelio es este, que precisamente por la certeza, por la precisión, precisamente por la forma en que los creyentes viven esta palabra de Dios, chocan en cualquier momento o circunstancia, en su trabajo, con otras personas religiosas, en algún lugar, siempre el evangelio de Cristo, por ser tan directo, a veces no es tan aceptado porque no se acomoda al sentir o al deseo de la gente en común, ¿verdad? Entonces, veremos de qué manera el creyente es crucificado. Es decir, la crucifixión del cristiano es para morir, para la muerte, porque si no muere, no hay vida. En Cristo Jesús tenemos vida si hemos muerto. Y la palabra del Señor nos va a enseñar entonces en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, leo el versículo 24 primeramente. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La muerte que tiene que ocurrir en el cristiano es en ese sentido, ¿sí? La muerte que tiene que ocurrir es en ese sentido, morir al mundo, morir al pecado, morir a la carne. Y ahora voy a leer unos versículos que nos hablan de ese morir, ¿sí? La palabra del Señor dice en Gálatas capítulo 5, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay un conflicto interno en cada uno de los creyentes, y en este sentido el creyente tiene que morir. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estas son las cosas a las cuales el creyente tiene que morir, debe morir, para que el mundo ya no lo conozca, para que el mundo no lo relacione. En este sentido es que la cruz del evangelio o la cruz del cristiano es la separación, la muerte del mundo, ¿sí? Y de toda la vida de depravación. Significa la muerte porque en el evangelio se encierra este mensaje, que así como Cristo murió en su naturaleza física, el creyente también muere en la carne para poder vivir para Dios. El creyente también tiene que morir porque lo exige la justicia divina por causa del pecado. Es necesario entonces que el creyente muera para resucitar espiritualmente, para tener esa vida espiritual de la que tanto hablamos y la que tanto nos gusta, ¿sí? Si no muere con Cristo, tampoco resucitará con Cristo espiritualmente. En tercer lugar, quiero mencionar una descripción, algunas características de lo que significa morir al yo y al pecado.
porque eso también significa la cruz del evangelio. El verdadero evangelio te dice que debes tomar tu cruz y seguir a Cristo. Eso dijo nuestro Señor Jesucristo. Significa despedirse de sus amigos, despedirse del mundo, despedirse de las costumbres, despedirse de todo aquello a lo que era la costumbre de la vida anterior. Y el que no lleva su cruz, el que no toma la cruz de Cristo y el que no se despide, no muere para el mundo, no puede ser seguidor de Cristo, no puede ser su discípulo. Eso dijo nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos que morir al mundo y todos sus placeres y todas sus atracciones, porque son muchas las cosas que despiertan la vida carnal. Son muchas las cosas que despiertan el interés por el pecado. Son muchas las cosas, amistades, tradiciones, costumbres, vicios y toda clase de acciones que no corresponden a la vida espiritual. Entonces la cruz del evangelio, cuando el Señor Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, está diciendo precisamente el aceptar totalmente esa responsabilidad a todo costo. Bueno, hay unas palabras que el apóstol Pablo dijo y que a mí me gustaron mucho, según consulté en la versión Dios habla hoy, y dice, pues por medio de la cruz de Cristo, el mundo ha muerto para mí y yo he muerto para el mundo. Palabras del apóstol Pablo. Las repito porque son muy importantes. Pues por medio de la cruz de Cristo, el mundo ha muerto para mí y yo he muerto para el mundo. Palabras del apóstol Pablo. Para terminar, quiero mencionar algo acerca de la sal. Yo no sabía y pienso que algunos de nuestros hermanos o amigos tal vez no saben tampoco, así me imagino, que la sal tiene ingredientes que si se tomaran por separado, los componentes de la sal, si se tomaran por separado, son veneno, ¿sí? Sin embargo, sabemos que la sal que consumimos todos los días en nuestras comidas y cosa que le da sabor, que le da lo necesario para degustar una comida, hace esos ingredientes combinados, hacen que esto sea agradable. Y sin embargo, la usamos todos los días, pero cuando esos elementos van separados, se convierten en un veneno, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que en el mensaje del evangelio no solamente tenemos que ver las promesas de Dios, el poder de Dios, la gloria de Cristo, el resultado, los efectos de su palabra. Yo creo que si esos ingredientes los tenemos, pero de manera independiente, yo creo que a veces por eso es que se da el falso cristianismo, porque hay quienes se aferran solo a una cosa, al Dios misericordioso o al Dios milagroso. Amados hermanos, el verdadero evangelio implica también sufrimiento. Así como Cristo dijo, tome su cruz y sígame, tenemos que seguir este evangelio aunque pasen los siglos y los siglos, porque esto es lo auténtico, lo verdadero, porque separar los elementos y quedarnos con uno de ellos puede llevarnos por otros caminos. Así que este es el evangelio de Cristo y este es el evangelio de la gracia de Dios para traer al pecador a un verdadero arrepentimiento y a una herencia juntamente con Cristo, el que sufrió y murió por nosotros. Dios los bendiga una vez más. Qué bellas son, bellas palabras.